Que Jesús, nuestro buen pastor, el que nos abre el camino de la vida, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este Domingo del Buen Pastor, meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Escuchamos en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro una frase tan cargada de teología, pero también tan llena de la experiencia del apóstol, del mismo Jesús. Yo imagino a Pedro recordando la aprehensión y el juicio de Jesús y desde la nostalgia de su traición, y entendiendo después de la confirmación de Jesús y de su amor, poder decir esto con toda la tranquilidad, no como el que no peca, no como el perfecto, sino como uno que ha experimentado la salvación que Jesús le da. Dice: Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que, cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Jesús, el que no comete pecado, nos sana por sus llagas. Estamos meditando y contemplando la imagen de Jesús como pastor. ¿Cuántas veces los padres sufren en su propio cuerpo heridas y dolores a causa del amor por sus hijos? Bueno, Jesús nos sana con sus heridas. Jesús toma aquello que debiéramos haber sufrido nosotros y lo sufre Él. Por sus llagas hemos sido curados. Pero lo importante es que el sacrificio de Cristo valga la pena, y va a valer la pena si dejamos que Jesús sea el pastor y el guardián de nuestras vidas, que nosotros como ovejas descarriadas seamos capaces de volver a Jesús. Es importantísimo. Jesús habla del pastor que entra por la puerta, y él mismo dice: Yo soy la puerta de las ovejas. Entrar por la puerta, ser reconocido por el portero. Jesús se confesará a él mismo también como el buen pastor. La característica importante del pastor es que las ovejas reconocen su voz. En estos días he estado mirando videos de ovejas que reconocen la voz de su pastor, y es increíble cómo las ovejas parecen sordas, no escuchan otras voces, pero en medio de muchos ruidos son capaces de distinguir la voz de su pastor y son capaces de seguir al pastor que las llama. Increíble cómo el pastor camina
y detrás de él parece un río de ovejas. Mientras el pastor no habla y se detiene, las ovejas se distraen, muerden las hierbas que están a su camino. Pero cuando el pastor vuelve a hablar, vuelve a sonar su voz, vuelve a sonar la melodía de su silbido, entonces las ovejas lo vuelven a seguir. Voces que a veces son tan fuertes y tan estridentes. Somos capaces de reconocer la voz de nuestro buen pastor en medio de esta pandemia, en medio de tantas noticias horribles. Somos capaces de distinguir la voz suave de nuestro pastor. Y es que el pastor, a diferencia del arriero, Jesús les habla a los judíos desde la experiencia del pastor. Para quienes somos del norte de México es mucho más difícil entenderlo porque nosotros asociamos al ganado con el arriero. El arriero grita, el arriero empuja, el arriero golpea, el arriero va detrás empujando. Y de hecho, ¿verdad? La imagen es común decir, tengo que arrearlos. ¿Por qué? Porque el arriero obliga al ganado a moverse hacia donde él quiere. El pastor no, porque el pastor, las ovejas confían en el pastor y a seguir su voz. ¿Lo sabemos nosotros o no? Pero bueno, volviendo en el Evangelio, hoy Jesús nos da otra característica. También conoce a cada una por su nombre. Jesús te conoce personalmente. No eres uno más, ¿verdad? Como cuando vemos a gente de otra nacionalidad y todos nos parecen iguales. No, para Jesús, tú eres amado personalmente. Jesús te conoce por tu nombre, por tu apellido. Sabe todo lo que te ha dolido y Jesús quiere sanarte y salvarte. Jesús se denomina a sí mismo como la puerta de las ovejas. Y es que esto es importantísimo de entender. Jesús, tú no puedes tener acceso legítimo a tu prójimo si no es a través de Cristo. Si no es a través de Cristo, entonces, que es la puerta, el acceso a tu prójimo, el acceso a tus ovejas, será ilegítimo y entonces estarás actuando como actúan el bandido y el ladrón. Tú podrás ser papá, podrás ser sacerdote, podrás ser maestro, podrás tener toda la autoridad sobre otras personas que tú quieras. Pero si esa autoridad no la ejerces a través de Cristo, entonces estás actuando como un ladrón. Y el ladrón solamente va a aprovecharse de las ovejas, a alimentarse de ellas, no alimentarlas, alimentarse de ellas, a mirarlas de una forma egoísta y aprovecharse. Entonces, el acceso al prójimo es Jesús. No puedes acceder al prójimo si no es a través de Jesús. ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? Ahora que las relaciones se han puesto en crisis porque las relaciones se están reinventando, ahora que las paredes de la casa se hacen más estrechas y nos tienen conviviendo de una forma distinta con nuestros seres queridos, los de dentro y los de fuera. Es una buena oportunidad para ver si nuestras relaciones están fundamentadas en el amor a Dios o están fundamentadas en el egoísmo. Y tal vez muchas de las crisis de relaciones interpersonales, llámese marido, mujer, llámese padres, hijos, llámese hermanos, llámese novios, todas estas relaciones que están un poquito en crisis tal vez lo están porque no estamos entrando a la relación con el otro a través de Cristo, sino a través de nuestro egoísmo. Tal vez no estamos entrando por la puerta, estamos brincándonos la puerta. Dios Padre es el portero. La puerta es Jesús y el que nos da acceso al otro es el Padre. El que nos reconoce es el Padre, pero el único acceso legítimo es Cristo. Jesús se pone con la puerta y la puerta es ese invento extraordinario que nos permite atravesar muros. Los muros infranqueables de tu hermano son franqueables
a través de este invento maravilloso que es la puerta, que es Cristo. Las murallas más grandes se abren a través de una puerta. Esa puerta es Jesús. La misericordia de Jesús, el amor de Jesús te abrirá. Cuidado con estar violentando la fragilidad de tu hermano, la importancia que tiene tu hermano, la inviolabilidad de la personalidad de tu hermano tiene que ser siempre respetada. Y se respeta cuando el acceso a tu hermano es Cristo. Pero no solamente eso, también el acceso a ti mismo es Jesús. Si tú no te estás interpretando a ti mismo desde Jesús, entonces también por eso estás fallando. Decía San Agustín, y está en el escudo del seminario de Chihuahua, creo que en el área de teología: noverim me et noverim te, que me conozca y que te conozca. Entonces, no puedo conocerme si no conozco a Jesús. No puedo conocerme que yo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Aquellas cosas que a veces evades, Jesús las conoce. Hay entonces una invitación profunda en este Jesús que es la puerta. Cuando fuimos bautizados, fuimos recibidos con nuestros padres y padrinos y el sacerdote o diácono en la puerta del templo. Jesús es la puerta. No puedes acceder a la comunidad si no es a través de Jesús. Pero también es la comunidad la que te recibe en la puerta, que es Cristo. Y entonces estamos invitados a atravesar esas puertas para poder llegar al otro, para poder llegar al rebaño, para que tu esposo o esposa puedas llegar a tu cónyuge, para que tu padre de familia puedas llegar a tus hijos, para que tu hijo puedas llegar a tus padres, para que tu novio y novia puedas llegar al otro. ¿Por qué? Porque no podemos tener verdaderas relaciones, no podemos tener relaciones sanas si no es a través de Cristo. Jesús entonces nos invita a dejarnos pastorear, nos invita en este momento tan crítico a nivel mundial a ser capaces de distinguir su voz, a seguir su voz, a entender que el que va adelante es Él, que los seguidores somos nosotros. Jesús nos invita en este momento a detenernos, a poner atención, porque Jesús nos llama a través de la circunstancia, nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos, a través de Él, que es la puerta, a través de Él, que es el acceso. Jesús es la puerta, Jesús es el pastor. Jesús nos da acceso a la vida, porque sin la puerta, las ovejas no pueden salir a buscar el alimento y mueren. Que Señor Jesús nos permita encontrarnos con Él, dejarnos sanar, dejarnos salvar. Que Señor Jesús sea la puerta que nos ayude a encontrarnos con nuestro hermano más necesitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.